La gente feliz está ocupada de sus propios asuntos, pero aquellos que critican siguen mirando las heridas del pasado. Las palabras del malintencionado no habla de los demás, sino que explica la oscuridad de su mundo interior. ¿Qué sucede cuando criticas más los errores ajenos que los tuyos? ¿Qué pasa en la mente de las personas que están acostumbradas a criticar? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar por qué hay personas que critican. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Mis queridos amigos, muchas gracias por estarme acompañando en esta noche maravillosa, una noche mágica, una noche llena de amor donde vamos a compartir todos, a través incluso de los comentarios, sobre ese tema tan importante que se ha preparado con bastante cariño, cuando te critican. Se habla mucho de la crítica constructiva, de esa crítica destructiva, vamos a ver qué tan cierto es eso, pero sí, lo importante es investigar a través del conocimiento científico de la psicología. Todo debe explicarse, todo debe tener una razón, un fundamento. Y precisamente, mediante este proceso de análisis de la psicología, esta noche investigaremos qué hay en la mente de aquella persona que todo el tiempo está criticando. ¿Qué hay en tu mente si te das cuenta que todo el tiempo estás criticando a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos? Y comencemos con la definición. Criticar no es otra cosa que elaborar un juicio o ser capaz de juzgar. Esa es la crítica. Pero la crítica se remonta pues a la filosofía, a ese origen de la filosofía, y también es utilizada por la ciencia. La crítica no es otra cosa que opinar luego de un previo análisis, de una manera sensata, con mucho fundamento y razón. Y escúchame lo siguiente, el propósito de la crítica es encaminar hacia la verdad. Ese es el propósito de establecer una crítica. Primero, se necesita analizar el tema, plantearlo de manera sensata, fundamentarlo y utilizar la razón. Pero ¿qué ocurre? Nos dice que la crítica nos debe conducir hacia la verdad. Y nos preguntamos, ¿un ciego en el conocimiento será acaso capaz de guiar a los demás? Porque estamos hablando en la definición de criticar de alguien que es capaz de emitir un juicio, que va a utilizar la razón y los fundamentos. Por lo tanto, una persona que no esté capacitada en el tema que se está tratando no puede emitir una crítica. Y vamos a fundamentarlo un poquito más. La crítica debe tener una base y el que critica debe tener un conocimiento previo, es decir, debe tener razones, debe ser especialista en el tema. Esa es la crítica que se maneja a nivel científico, una crítica formal y sensata. Pero existe la pseudocrítica, esa expresión popular que utilizan muchas personas y mediante el cual muchas personas se atreven a opinar. Muchas personas incluso sin conocimiento, muchas personas sin el fundamento, a veces sin analizar la situación, se atreven por ahí a decirte, te voy a hacer una crítica constructiva. Bueno, esa crítica constructiva y crítica destructiva o una crítica negativa es una expresión popular. Nada tiene que ver con la ciencia. Sin embargo, la intención de la crítica constructiva, como pseudocrítica, es entregar algún tipo de solución o alternativa. Sin embargo, quien la emite no posee el conocimiento. Por otro lado, esa crítica negativa, esa crítica destructiva, está dirigida a humillar
a culpar y a castigar a la otra persona. Entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de emitir una crítica. Si bien llamamos una crítica constructiva, y puede ser con la mejor intención del mundo, mientras a ti no te pidan una opinión, tú no deberías criticar a la otra persona así tu corazón y tu amor te lo indiquen. Porque es de mal gusto meterse a opinar cuando uno no es invitado a ello. Y precisamente, hablando de esta pseudocrítica que no tiene ningún fundamento, que no tiene ningún sustento, y muchos se atreven pues a opinar, nos referimos a la era de los opinólogos. Así llamamos a este fenómeno que últimamente se está dando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Personas que opinan sin ningún fundamento, sin embargo utilizan algunas estrategias para hacer creer a los demás que poseen cierto conocimiento, que poseen ciertas habilidades. Y es necesario, antes de entender este propósito de aquella persona que te critica, qué está ocurriendo en la cabeza, en la mente de aquella persona que se atreve a opinar o a juzgar. Miren lo siguiente. Hay algo que en psicología se llama el efecto de Dunning-Kruger. Fueron dos psicólogos que hicieron una investigación importante, incluso ganaron en el año 2000 el premio Nobel en psicología, porque los estudios que realizaron inicia incluso con un asalto que hubo en una ciudad. Dice que una persona decidió ir a un banco y robar. ¿Pero qué pasó? Esta persona se colocó jugo de limón en la cara, porque esta persona pensaba que el jugo de limón lo iba a hacer invisible. Entonces esta persona entró al banco, asaltó y bueno, pues fue registrado en las cámaras de seguridad y al poco tiempo lo apresaron. Pero cuando esta persona es intervenida por los policías, esta persona exclama lo siguiente: no entiendo. Si yo era invisible en aquel momento porque me había colocado jugo de limón en la cara, ¿cómo se enteraron? ¿Y qué ocurre? Que esa persona había escuchado que el jugo de limón se utilizaba como tinta invisible en el papel. Entonces, estos dos investigadores, Dunning y Kruger, realizaron una especie de estudio e investigación con un grupo de personas a las cuales se les entregó un cuestionario y se les dijo que llenen ese cuestionario. Y al final, cuando terminaron el cuestionario, les dijeron que ellos mismos califiquen, que ellos mismos coloquen ahí si estaban en lo correcto, si habían hecho bien ese cuestionario, qué pensaban de ellos. Y ocurrió algo muy interesante, que las personas que habían sacado menor puntaje en el cuestionario hablaban muy bien de ellas, como si fueran personas que sabían mucho. Entonces, estos dos psicólogos llegaron a la siguiente conclusión, que las personas con pocas capacidades tienen tendencia a pensar que son mejores que los demás, tienen tendencia a pensar que son mejor de lo que realmente son. Y miren, esto pasa con el crítico. Muchas veces la persona crítica, esa persona que critica a los demás, a veces no posee ningún conocimiento, pero esa poca capacidad de analizar la realidad le hace creer que es más inteligente, más habilidoso que los demás. Esas personas también no tienen la habilidad para reconocer las habilidades de las otras personas. Es decir, al carecer de capacidades para analizar, para observar la realidad, no pueden ver qué tan valiosa o qué tan hábil es la otra persona. Y también carecen de la capacidad para reconocer que no son tan buenos como ellos piensan. Entonces, precisamente en esta época de la información, en esta era donde todo el mundo tiene una ventanita para opinar, algunos sufren de ese efecto de Dunning-Kruger y se atreven a tocar temas que realmente no pueden fundamentar, y muchos abusan de estos espacios para criticar y hacer daño a los demás. Y les cuento algo, que es muy fácil hoy en día aparentar ser sabio en las redes sociales y criticar. Muchas personas, y esto lo van a escuchar, es muy común, alguien que quiera sorprender, alguien que se haya sobreestimado y que quiera sorprender a los demás haciéndose pasar por experto, por conocedor,
Dicen cosas como, te voy a revelar algo que te va a explotar la cabeza. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese es un término muy utilizado para llamar la atención de aquellas personas que están buscando algún tipo de información y precisamente ellos aprovechan para hacerse pasar por expertos tratando de impresionar. Algo más que dicen estas personas que intentan hacerse pasar por sabios es, según mi experiencia. Una persona experta no se va a basar en su experiencia, se va a basar en la ciencia, en lo que a través de los años se ha podido comprobar, sistematizar, contrastar, corroborar. También hay otras personas que sorprenden a los demás diciendo, llevo años investigando el tema. Pero escúchame lo siguiente, para poder investigar un caso se requiere una base científica. No cualquiera puede investigar, porque repito, se necesita sistematizar. Entonces también por ahí, hoy en día, en estas redes sociales, aquellos que critican mucho han aprendido a hacer los dúos. Y este tema es importante porque agarran extractos de videos de otras personas, colocan la mitad del video a un lado de la cámara y ellos al otro lado y empiezan a opinar de lo que esta persona dice. Y hay un gesto que muchos de ellos hacen y este gesto es como también llamando la atención y se colocan el dedo aquí en el oído como diciendo, escuchen. Señores, zapatero a sus zapatos. Aquella persona que pretende criticar a otra persona debe ser especialista en el tema. Si va a criticar a una persona que es especialista en comida, esta persona también debe tener cierto conocimiento en comida. Si va a criticar a alguien que es especialista en la salud, en la medicina, esta persona debe tener también ese conocimiento, debe ser médico. Igualmente, si van a criticar a un ingeniero, a un arquitecto, debe tener una base científica. Pero miren qué es lo que ocurre, que hoy en día parece que se está cumpliendo una profecía, que estamos en la era de los falsos maestros, donde abundan infinidad de personas deseosas de estar enseñando a los demás, de estar aparentando ser sabios y como consecuencia criticar a diestra y siniestra. Y este tema de criticar muchas veces pasa el límite de lo que sería una opinión. Pasa a convertirse en un acoso moral. Pasa a convertirse en una persecución a alguna persona o algún grupo. Y la intención muchas veces de esas personas que comienzan a criticar es invalidar al otro, es decir, es quitarle el brillo a la otra persona para brillar ellos. Es decir, cuando el sol se apaga, una vela puede decir que es el sol. Y precisamente es lo que ellos hacen. Ahora, ¿quién es aquella persona que realmente te critica? ¿Quiénes son esas personas que todo el tiempo están criticando a los demás? Primero, una persona que invierta su tiempo en criticar a los demás es una persona que no tiene un oficio seguro, es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Una cosa es analizar un tema y otra cosa es señalar a los demás. Entonces, esta persona que te está criticando a ti, esa persona que no conoce ni la 10ª parte de tu vida, es una persona que no tiene buena intención. Esa persona que a cada momento te interrumpe o espera que tú hagas algo, que entregues algún trabajo para decirte, mira, te voy a hacer una crítica constructiva. Si tú no has invitado a esa persona a que te dé su opinión, tú no puedes aceptar esa crítica. Porque esa persona te lleva ventaja. De antemano ha estructurado todo aquello que te va a decir para humillarte y sentirse inteligente, sabio a tu lado. Esta persona que te critica es una persona con un mundo interior lleno de heridas. Es una persona que no ha podido sanar las heridas de su infancia y ahora precisamente está tratando no de sanar, sino de colocar sus heridas en las otras personas. Entonces entendamos esto. Para poder hacer un juicio, se requiere utilizar la memoria. Para poder hacer un juicio, se requiere algo previo. Entonces aquella persona que te critica, aquella persona que te juzga,
sin ser juez, sin ser invitado. Está utilizando sus vivencias. No está utilizando la información de tu vida porque no se ha dado el trabajo de estudiar tu vida. Esa persona no se ha dado el trabajo de saber de dónde vienes, dónde has estudiado, a qué te dedicas, pero sí está hablando desde sus propias vivencias. Muchas veces utiliza una probabilidad subjetiva, es decir, por lo que a él le sucedió o por lo que a ella le sucedió, piensa que eso también te está sucediendo a ti. Y esta persona, con esa gran herida en su mundo interior que ahora está utilizando sus vivencias para señalarte, para criticarte, ocurre lo siguiente en ese mundo interior. Tiene fantasmas que lo aterran, que le generan un gran malestar que no puede soportar. Y para poder liberarse de ese sufrimiento que le generan sus heridas, va a utilizar los mecanismos de defensa. Es decir, va a utilizar ciertas estrategias que todos tenemos a nivel psíquico para defenderse de su propia amenaza, para defenderse de sus propios fantasmas. Y esa persona que critica utilizaría un mecanismo de defensa llamado negación. Es decir, niega sus propios errores y ve los errores en los demás. Pero ¿qué pasa con la persona que está negando sus errores, con la persona que está negando sus heridas? Está generando una gran represión. Esta persona reprime, va a encapsular, va a enjaular sus propios miedos, su propia tristeza, vergüenza, culpa y enojo. Entonces, como no puede soportar esa cantidad de emociones dentro del mismo, va a negarlo, pero a la vez va a señalar a la otra persona ¿cómo? Utilizando otro mecanismo de defensa que se llama proyección. Esta persona proyecta sus propios defectos hacia la otra persona. Viste a la otra persona con esos recuerdos hostiles. Va a arropar a la otra persona con todos aquellos fantasmas de su pasado. Es decir, cuando a él le decían que era un tonto en el colegio, en la casa, él te va a vestir con esa palabra y te va a decir, ¿te puedo hacer una crítica? Estás actuando como un tonto. Te puedo hacer una crítica, hoy no te ves bien, esa ropa te queda mal. ¿Qué está haciendo esta persona? Te está colocando sus propias etiquetas. Ahora, también utiliza otro mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. ¿Qué quiere decir el desplazamiento? Desplazar hacia otra persona el enojo que siente contra sí mismo. Es decir, esa persona al estar en cierta forma consciente de todo aquello que le sucedió en la infancia, pero también intentar negarlo, al experimentar ese enojo por no ser mejor de lo que pudo haber sido, al estar muy resentido consigo mismo, ¿qué hace? Para no lastimarse, va a desplazar ese enojo, esa rabia, y lo va a colocar en ti. Es decir, esa persona va a actuar malintencionadamente, va a actuar con enojo, va a actuar con ira a través de sus palabras. Entonces, esa persona, prácticamente, esa persona que critica todo el tiempo, está cegada ante la realidad. Esa persona no puede ver lo que realmente es la otra persona, sino que ve en la otra persona su propia historia. Ahora, si esta persona que critica llega a fracasar porque tú no le quieres recibir su crítica, porque de repente tú le dices, mira, ¿sabes qué? Ahí nomás no me interesa. Esa persona puede convertirse en tu enemigo, en un enemigo muy camuflado. ¿Y qué va a pasar aquí? Esa persona, al haber sido rechazada nuevamente, porque recuerda que ya lo rechazaron en la infancia, y ahora tú lo vuelves a rechazar, va a atacar en algún momento con toda esa angustia, con todas esas emociones reprimidas, siendo cada vez más cruel en sus críticas, incluso convirtiendo esa crítica en acoso moral. Es decir, ya no te va a decir, te hago una crítica constructiva, sino que todo el tiempo se va a estar refiriendo a aquellas debilidades que tú tienes. Es más, regando por ahí cierta información para lastimarte. Ahora, las palabras de la persona que critica
son señales, son signos de su propia realidad. Las palabras de la persona que critica no refleja la cualidad, la propiedad de la otra persona. No refleja la propiedad de lo que está afuera. Refleja su propio resentimiento. Entonces todo aquel que está hablando mal de los demás, todo aquel que está criticando a los demás, no está hablando de los demás, no está hablando de ti, no está hablando de tu realidad. Está hablando realmente de lo que él es. Pero, ¿qué pasa aquí? Que esta persona se niega a sí misma la posibilidad de sanar sus propias heridas. No desea sanar sus heridas porque el intentar reconciliarse con su vida sería mirar nuevamente toda la cantidad de humillaciones que vivió en la infancia. Entonces, necesita herir a otra persona para no ver las heridas que tiene. ¿Y de quién estamos hablando aquí? ¿De quién hablamos cuando nos referimos a la humillación? Del narcisista y la herida de humillación. Esas personas que todo el tiempo están criticando, ¿son narcisistas o son narcisistas heridos? Con una gran herida de humillación. Es decir, el narcisista, para poder humillar y sentirse superior a los demás, ha tenido que negar una humillación en su infancia. Ha tenido que utilizar este mecanismo de defensa, negarse a sí mismo y levantarse como una especie de Dios, que ahora quiere estar por encima de los demás. Eso es lo que ocurre con esa persona que todo el tiempo te está criticando. Pero ¿qué pasa aquí? Debemos tener mucho cuidado porque existe una triada oscura en la crítica, en esta pseudocrítica, en esta crítica malintencionada. Cuando nos encontramos con el perfil del narcisista y lo combinamos con este perfil del pasivo agresivo más el perfil del antisocial, tenemos a una persona altamente perversa que necesita utilizar a la otra persona para experimentar cierto placer que le negaron en la infancia. Miren, esa mezcla tan fuerte y tan destructiva como podría ser combinar este rasgo narcisista, esta creencia de ser superior a los demás, tener ese patrón de conducta donde exige un trato por encima de los demás, pero también ha aprendido a atacar sutilmente, a lastimar sutilmente como lo hace el pasivo agresivo. Ya sabemos, el crítico se siente más inteligente que tú. Hay por ahí un narcisismo, negó su humillación, pero va a utilizar con palabras muy bonitas esa conducta del pasivo agresivo, desautorizarte, llevarte a la contraria o negarte acceso a algo. Y estos dos lo vamos a combinar ¿con qué? Con este perfil antisocial. Es decir, esta persona desconoce las normas de la sociedad y esta persona establece sus propias leyes. Cuando se da esta combinación narcisista, pasivo-agresivo y antisocial, estamos hablando de un sádico, de un perverso, de una persona que no solamente va a atacar con la crítica, sino que va a generar ese acoso moral cuya finalidad es aniquilar socialmente, económicamente y tal vez hacer que alguien o que él mismo se quite la vida. Ese es el efecto del mobbing y del bullying. Son las consecuencias de estos dos tipos de acoso. Ahora, la persona que critica todo el tiempo, cuando ve que no está dando resultados o que la otra persona está advertida, puede utilizar la broma. Y la broma precisamente refleja parte de la realidad. Va a utilizar algún evento de tu vida, algún error, va a utilizar de repente si tienes algún defecto, y lo va a utilizar como una manera de broma inmediatamente. Va a decir, oye, pero te estoy bromeando. Si esto no surte efecto, va a utilizar el chisme. Ahora, toda persona que critica sufre de envidia. Sufre por el bien que tiene la otra persona. ¿Y qué ocurre? ¿Existe placer por criticar en esas personas? Sí. Esas personas se enganchan con esta actividad de estar criticando a todo el mundo porque les genera un placer.
y es el placer de poder reivindicarse ante los demás luego de haber sido humillado en la infancia. Pero también experimenta mucho placer porque a través de sus palabras críticas puede desalojar por fin todo el enojo contenido, pero sí trata de hacerlo con mucho cuidado. ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo es la vida de una persona que critica? Tratemos de observar eso. ¿Cómo es la vida de una persona que critica? ¿Todo el tiempo está atenta a los demás? ¿Es una persona que descuida sus proyectos de vida por estar mirando la vida de los demás? A no ser que esté haciendo de la crítica una profesión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque hoy en día vemos en diferentes espacios personas que se ganan la vida criticando al prójimo. Y que incluso hacen un espectáculo de la crítica y del chisme. Esa persona que critica constantemente no hace nada por su vida. Es una persona cínica, pero también es una persona frustrada. Es una persona experta en ver los errores de los demás y no puede ver sus propios errores. Esta persona que critica a los demás es una persona con graves complejos de inferioridad, complejos de culpabilidad que ha camuflado muy bien. Toda persona que te critica, toda persona que te señala, toda persona que se burla de ti, es una persona que tiene complejos de inferioridad y de culpabilidad. Pero lo está camuflando y precisamente realiza todo esto como una cortina de humo para que nadie descubra lo que es realmente. Y sufre en silencio el bien que tienen los demás. Es decir, cuando esta persona te observa y dice, te voy a criticar, esta persona de antemano ha sufrido por quien tú eres. Ha sufrido por tu bienestar. Ha sufrido porque has brillado. Has sufrido porque te has atrevido a hacer algo con tu vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona es criticada constantemente? Es una persona que ya no puede ser espontánea. Es una persona que ya no tiene libertad. Es una persona que también va a asumir ciertas creencias irracionales que llamamos complejos y va a construir esos complejos de inferioridad. Es decir, el crítico coloca en su víctima esa semilla del complejo de inferioridad. La persona que vive criticada constantemente cree que tiene una deuda con los demás, que debería hacer algo para caerle bien a los demás y aprende a vivir sin amor propio y sin libertad. Son personas que viven tensas, estresadas, porque temen cometer algún tipo de error y sobre todo empiezan a tener una conducta sumisa, tratando de agradar a las demás personas. Debemos tener entonces mucho cuidado. Cuando identifiques a una persona que te está criticando, inmediatamente cortar el tema, media vuelta, no prestarle atención, porque si tú no invitas a esa persona a que opine sobre lo que tú has hecho, esa persona no tiene ningún derecho a plantear ese tema, menos si esa persona no tiene ningún conocimiento de lo que tú haces, ningún conocimiento de quién tú eres. La crítica constructiva y la crítica destructiva están dentro de las pseudocríticas. La crítica debe ser formal y basada en la ciencia. Es decir, criticar significa tener la capacidad de emitir un juicio. La persona que no tiene conocimiento en plantas no puede criticar, no puede hacer un juicio sobre cómo cultivar, cómo cosechar. Entonces sí, hay una crítica formal, una crítica que se establece desde el inicio de la filosofía y que ha sido utilizada por la ciencia. Pero para ello se requiere que la persona que vaya a emitir la crítica tenga criterio, tenga razones. Pero ¿qué es lo que pasa con la crítica, con la pseudocrítica, con esto que la gente llama crítica constructiva? Son personas que no tienen criterio sobre el tema, son personas que no tienen fundamento, sobre todo, para que sea una crítica, debe ser pasado por un análisis. Debes analizar el tema, debes tener los conocimientos. Entonces, en la pseudocrítica se da esto. Cualquier persona opina y dice, es una crítica constructiva.
Y a veces esas críticas constructivas lastiman, porque no tiene ningún sentido. Sencillamente está emitiendo un juicio a través de su ignorancia, pero no tiene ningún propósito. No te está aportando nada, porque de repente te dice, te voy a hacer una crítica constructiva. Hubieras pintado la puerta de color blanco. Ya, pero esa persona no sabe cómo se pinta. Esa persona no sabe si el color blanco hace juego con las paredes. Entonces se requiere cierto conocimiento, si no caemos en este error de la pseudocrítica, que ya debemos entonces enterarnos que la crítica constructiva y destructiva son sencillamente opiniones a la ligera. Cuando quieran criticar, deben basarse en sus conocimientos y fundamentarlo. Analizar el tema, ser rigurosos en eso. Ahí sí, que sea bienvenida la crítica. Pero si esa crítica no tiene fundamento y no conduce a una verdad, no te conduce a la luz, ¿para qué quieres esa crítica? ¿Para qué emites esa crítica? Puedes criticar a una persona, oye, mi crítica es constructiva, ya, pero ¿cómo lo conduces a la verdad? O sea, ¿tú conoces la verdad en todo esto? ¿Tú conoces el camino? No. Sencillamente le estás cortando las alas con tu crítica constructiva. Así que, señores, estar opinando de los demás no es bueno. Porque muchas veces puedes quitarle a esa persona el interés por seguir haciendo aquello que le gustaba, de seguir involucrado en aquello para lo cual era bueno. ¿Cómo puedo hacer para sanar heridas entre tanta crítica, siendo honesta, que han elaborado un testimonio, dice aquí, que no es tan real acerca de mí? Me ha llevado hoy a la depresión, tanta murmuración, qué fuerte. Mira, escúchame lo siguiente. Tú, al ser víctima de acoso, porque esto ya no es una crítica, esto se llama acoso moral. ¿Qué es lo que están intentando los acosadores? Que tú te defiendas. ¿Para qué? Ellos ya han regado la información de que tú eres una mala persona. Y cuando tú pises el palito e intentes defenderte, contraatacar, esas personas van a decir lo siguiente: ¿se dan cuenta que teníamos razón? Ella es una persona conflictiva, es una persona mala. Entonces, ante el acoso, no debes contraatacar. Sencillamente, ten una recta conducta. Vive en base a las normas, que la luz en algún momento va a brillar. Tu propia luz va a salir y todo el mundo la va a reconocer. Es más, no tienes que demostrar nada a ninguna persona. Tú tienes que tener amor propio. Respétate un poco. No tienes por qué estarte preocupando. ¿Y qué opinarán las personas? Si las personas están opinando de ti, es porque no tienen una vida, no saben qué hacer con su propia vida. Entonces más bien debes sentir lástima por esas personas que sigan opinando y que sigan perdiendo el tiempo. Es más, si te critican es porque tú eres más importante que ellos en su propia vida. Debemos entender lo siguiente. Las personas felices no pierden el tiempo criticando. Invierten su tiempo en disfrutar su propia vida. Pero la gente infeliz, la gente insatisfecha consigo misma, dedica gran parte de su vida a criticar a los demás para no ver sus propios errores y defectos. ¿Existen causas para que una persona en el tiempo tenga la tendencia a estar criticando a los demás? Sí. Precisamente esas personas que critican provienen de hogares donde han existido padres castradores, padres que los humillaban todo el tiempo. Y recordemos lo siguiente: el castigo en la crianza es un castigo que no está relacionado a la violencia física ni a la humillación. Sin embargo, hay padres que utilizan el castigo para humillar y para violentar físicamente a los hijos. Esto va a generar precisamente que estos niños humillados en la infancia nieguen todo eso y en su etapa adulta se conviertan en algo totalmente diferente a lo que vivieron en casa y tengan esa tendencia a criticar a los demás, sobre todo a través de ese perfil narcisista.
Esos hijos de padres castradores que todo el tiempo les dicen que no, que no, que no, y que los están criticando. Bueno, pues aprenden a criticar como sus padres. Esos hijos de padres que todo el tiempo los comparaban con los primitos, con los hermanitos, con los compañeritos de colegio. Aprenden a ser duros con los demás, las personas que tienen complejos sin resolver. Esas personas que se avergüenzan de sí mismas, generan una venganza desde su mundo interior, una venganza contra el mundo. Y precisamente se origina el sadismo. Comienzan a experimentar cierto placer, cierto disfrute por dañar la vida de la otra persona. Ahora, esas personas todo el tiempo van a sacar una partecita, van a trasladar una partecita de su mente, una partecita escondida, donde están todos sus defectos, todos sus errores, y lo van a colocar en la otra persona. Una vez que está en la otra persona, van a tratar de aniquilar eso en la otra persona. ¿Por qué? Porque si tratan de remediarlo en ellos mismos, saben que ellos mismos se van a destruir, porque van a tener que abrir sus heridas. ¿Qué patologías estarían vinculadas al hábito, a ese mal hábito de estar criticando todo el tiempo? El pasivo agresivo se vincula mucho a ese tema del criticar. El pasivo agresivo por naturaleza sádico, por naturaleza perverso, va a camuflar esta intención de lastimar al otro y de disfrutar del daño que le genera a los demás a través de una opinión, a través de una supuesta sugerencia. Sin embargo, la intención del pasivo agresivo muchas veces es humillar y avergonzar a la otra persona, desautorizarlo y hacerle quedar mal. Entonces, vamos a ver un pasivo agresivo en el trabajo, una persona que quiere hacer daño de una manera muy sutil, aprovecha para corregir al compañero de trabajo frente al jefe. Entonces, están en una reunión y de un momento a otro le dice, oye, te voy a hacer una crítica constructiva. Esa persona no está haciendo una crítica constructiva. Esa persona no está aportando nada a la vida del compañero. Esa persona está aniquilando laboralmente a su compañero frente al jefe. Lo mismo va a suceder en el ámbito académico. Cuando frente al profesor, el pasivo agresivo le hace una supuesta crítica constructiva a su otro compañero para hacerlo quedar mal. Entre grupos de amigos, el pasivo agresivo puede hacer una crítica cuando el amigo está con su pareja o cuando la amiga está con su pareja. La finalidad en ese momento no es darle una opinión que lo vaya a mejorar, muy por el contrario, es arruinar la relación que tiene con esa persona. Entonces, este pasivo agresivo muchas veces utiliza la crítica cuando la víctima está en presencia de otras personas. ¿Qué otra patología podría estar vinculada a este afán de estar criticando todo el tiempo? El narcisismo. Aquellos narcisistas que no quieren mirar la humillación de su infancia, se dedican a humillar todo el tiempo a los demás mediante las críticas constructivas. Esas personas narcisistas que ya se sienten por encima de los demás van a tratar de fundamentar aquello que dicen. Pero realmente la intención de todo esto es aparentar superioridad sobre los demás. Los psicópatas también están involucrados en este tema del criticar. ¿Por qué? Porque muchos psicópatas utilizan la crítica para poder estafar. Es decir, tanto van a criticar a la otra persona que van a hacer que esa persona dude de sí misma y crea en ellos. En ese momento, el psicópata puede estafar. Y eso lo vemos en muchos lugares, lo vemos incluso en algunas doctrinas, donde para poder beneficiarse de la otra persona, primero lo critican. Primero lo llevan a un estado donde la persona llega a avergonzarse de sí misma. Ya cuando llega ese proceso, esta persona está totalmente vulnerable y es ahí cuando el psicópata puede estafar.
Ahora, esas personas que critican todo el tiempo pueden hacer pareja con alguna persona. ¿Quiénes tienen tendencia a establecer relaciones con las personas que critican constantemente? Los codependientes. Los codependientes, en su afán de cuidar, de proteger y de quedar bien, se enganchan muchas veces con aquellas personas que critican. Entonces, un manipulador, un pasivo agresivo en una relación de pareja puede utilizar la crítica para explotar a la pareja que tiene características de codependencia. Igualmente, la persona dependiente que necesita de la aprobación, de la guía de la otra persona, va a aceptar las críticas con tal de no ser abandonado. Las personas con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es decir, aquellos que tienen ese estilo formal, que todo lo quieren hacer bien, que todo debe estar en su lugar, van a tratar de demostrarle a esta persona que todo el tiempo critica que ellos son capaces de hacer las cosas bien. Entonces, yendo por este punto, las personas que tienen baja autoestima son personas propensas a establecer relaciones con personas que todo el tiempo están criticando. Tengamos en cuenta lo siguiente. La persona que critica, y eso lo repito nuevamente, trata de aparentar sabiduría, trata de minimizarte. Esto es un proceso que muchas veces se utilizan los psicópatas en las relaciones de pareja. Todo el tiempo critican a la otra persona, todo el tiempo le hacen ver sus errores y la pobre pareja, la pobre víctima se está preguntando, ¿pero es que acaso yo no tengo algo de bueno? Y sigue el otro criticando y criticando. Lo único que está haciendo es borrar las fortalezas de la víctima para luego tenerla bajo su control, bajo su dominio. Entonces, cuidado por ahí cuando una persona te esté criticando, así sea tu pareja. Puedes en algún momento aceptar una opinión siempre y cuando tú se lo hayas pedido. Pero si esa persona está pasando de una opinión a todo el tiempo estar opinando de ti, todo el tiempo estarte criticando, tú deberías preguntarle, si tantos defectos me ves, ¿qué haces conmigo? Si te sientes tan perfecto y tan conocedor o tan conocedora de la vida, tan inteligente, ¿qué haces con una persona que no está a tu nivel? Pero vas a tener que aprender a enfrentar esto porque la crítica destruye. La crítica genera muchos daños. La crítica, señores, está dentro del acoso moral. Así que atentos con todos aquellos que te vayan a criticar. Si no es un especialista, no tienes por qué escuchar. Si tú no le has invitado a emitir alguna opinión, algún juicio, no tienes por qué escucharlo. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Y por aquí dice, Emperatriz, qué triste que eso ocurra en nuestros países en lo que cuesta tanto el desarrollo. Quien critica la vida de otros no se ocupa de su propia vida, cuesta ocuparse del autocuidado. Lamentablemente, Emperatriz, nuestras autoridades no hacen nada al respecto, se jactan de los galardones que tienen, de las banditas que usan, pero lamentablemente no tienen esa visión y no tienen ese conocimiento científico para poder abordar esos temas. Nuestra sociedad está en un grave peligro. Y en un grave peligro porque hay personas que son dañinas y a quienes se les ha entregado mucho poder. Y sobre todo, están dando un mal ejemplo a la sociedad. Bien, entonces eso es preocupante, pasa en muchos países y ojalá que en algún momento pues las cosas cambien, ojalá que en algún momento las autoridades tomen cartas en el asunto y por supuesto, voy a ser bien sincero y a quien no le guste, bueno,
Los medios de comunicación precisamente se prestan para la opinión. Todo aquel que sea un medio de comunicación va a opinar. Pero lamentablemente no hay profesionales de la comunicación opinando. Vemos a cualquier persona que de un momento a otro aparece y por ahí genera cierto escándalo, ya tiene el derecho a opinar. Entonces, por ahí estamos en un problema. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con el decano? Con el decano precisamente del colegio, de los comunicadores, de los periodistas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no defienden la carrera? ¿Qué nos dice aquí Dani de Palma? ¿Dónde estás, Dani? A ver, Dani. Dani, ¿te fuiste? Bueno, se fue el comentario de Dani. Javier, gracias a usted mucho de nosotros cambiamos nuestra vida para bien. Y Caro LC nos pregunta, ¿cuándo se debe tomar esas críticas constructivas? Escúchame lo siguiente, cuando tú pidas una crítica, perfecto, es bien recibido. Oye, ¿qué te pareció? Por ejemplo, cuando terminamos un evento, yo tengo la costumbre de preguntarle a mi personal y les digo así tajante, del 1 al 10, ¿dónde estamos? Es más, a mí me gusta siempre que se hagan observaciones, pero estoy preguntando. Ahora, si tú no has pedido esa crítica, no tienes por qué aceptarla. Bien, en eso tenemos que estar muy, muy claritos. Por aquí, Lucy, es más difícil cuando toda la familia de tu pareja es narcisista, ellos viven en su mundo y te excluyen, así no es posible continuar con la relación. Y dice por aquí, Dani, no sé dónde está tu comentario, pero bueno, ya lo voy a leer, mi querido Dani de Palma. Hace mucho tiempo, dice Lilia, hace mucho tiempo dijeron una calumnia de mí y me lastimó tanto que ya pasó un año y aún me lastima recordarlo. ¿Qué puedo hacer para superarlo? Escúchame lo siguiente. Hay una frase que los políticos utilizan y dice lo siguiente, el pueblo siempre olvida. Y ellos conocen muy bien el efecto de esta frase. Precisamente, ellos cometen un error, desaparecen un tiempo y cuando vuelven sorprenden con algo y el pueblo ha olvidado. La gente no va a recordar todo eso todo el tiempo, Lía. La gente también tiene sus propios asuntos. Pero eso sí, si tú quieres hacer como los políticos, tienes que sorprender, es decir, tienes que mejorarte, tienes que invertir en ti. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo al día dedicas en recordar eso? Ya. Ese tiempo que tú dedicas al día es un tiempo perdido. Y el tiempo es oro. Es un tiempo que tú puedes utilizar para estudiar, para entrenar, para trabajar, para generar más dinero y sorprender a los demás. Porque mira, te pueden criticar mucho, pero en algún momento, cuando te vean brillar, esas críticas van a estar infundadas, esas calumnias van a estar infundadas. Y sobre todo, esas personas se van a avergonzar de lo que dijeron. Y por encima de todo eso, esas personas van a retorcerse de la envidia y no van a saber qué hacer. Entonces, deja de pensar en eso y dedica tu tiempo a mejorarte como persona. Debemos entender lo siguiente, que la crítica malintencionada no es otra cosa que acoso moral. La intención del acosador moral es perseguir a su víctima a tal punto que pueda aniquilarla ante los demás, a tal punto que esa persona pueda alejarla de su propia vida, que pueda alejarla de esos ingresos económicos, del afecto de los demás. Entonces, vemos esa crítica que no es otra cosa que acoso moral en forma de mobbing en el trabajo, que es el acoso laboral. Esos compañeros que todo el tiempo están criticando a uno de ellos, o también los jefes acosadores. Pero vemos en el colegio, en las academias, el bullying. El bullying muchas veces utiliza la crítica. Si la crítica no funciona, utiliza la burla. Y hemos visto
el daño tremendo que genera el acoso moral. Esas personas que critican, estos adolescentes y estos niños que lamentablemente critican a sus compañeritos, se burlan de sus compañeritos, no están midiendo las consecuencias de lo que puede ocurrir. Hay muchos niños que por escapar del sufrimiento, del bullying, intentan quitarse la vida. Ya que no saben dónde refugiarse, intentan quitarse la vida. Porque es muy difícil para esos niños llegar al colegio y ser víctimas de esas críticas, ser víctimas de esas burlas. Entonces debemos entender lo siguiente. Una crítica malintencionada, una crítica que no lleve a la verdad, una crítica que no haya sido solicitada, una crítica que sea constante, es acoso moral. ¿Qué hacer cuando una persona te critica? ¿Qué hacer cuando alguien te critica todo el tiempo? Cuando alguien por ahí se atreve a decirte, mira, te voy a hacer una crítica constructiva. Tú tienes que decirle en el momento, lo lamento, pero no he pedido tu opinión. Media vuelta y lo ignoras. Porque se trata de defender tu integridad psíquica. Escúchame lo siguiente. Si es alguien que todo el tiempo te está criticando, que te lleva a la vergüenza y siempre lo hace frente a los demás, la próxima vez que lo haga, tienes que ponerte firme. Tienes que respetarte un poco. Aquí vamos a hablar de respeto, de tus normas. Y tienes que decirle, con tranquilidad pero firme a la vez, lo lamento pero no he pedido tu opinión. Y lo ignoras. Otra cosa que puedes hacer cuando esta persona de un momento a otro de repente no te dice que te quiere hacer una crítica, sino que inmediatamente empieza a opinar, hay algo muy sencillo que tú vas a hacer y no necesitas hablar mucho. Pones tu mano así y le dices, ahí nomás, gracias. Ahí nomás. No necesito escuchar eso. No, gracias. Ahí nomás. Media vuelta y lo ignoras. No se requiere generar un conflicto. Se requiere ser indiferente ante este tipo de personas. Ahora aprende a poner límites. Tú tienes que tener normas de vida. Porque para que a ti te respeten, tú tienes que respetarte primero. Si tú eres una persona informal, si tú eres una persona que no está haciendo nada por su vida, si tú eres el bufón del grupo que solamente sirve para hacer reír a los demás, no esperes que la gente te respete. Porque tú necesitas desarrollarte, tú necesitas autorrealizarte y tener esos límites. Las normas, escúchame bien, van a generar el respeto de los demás. Pero para que los demás te respeten, tú debes tener autorrespeto, es decir, tú debes tener límites. Límites para muchas cosas, sobre todo para aquello que no es saludable. Por ejemplo, ten límite al momento de relacionarte con personas que no te aporten. Ten límites para malos hábitos de vida. Si tú llegas a respetarte, vas a poder poner un alto a las demás personas. Pero también, cuando alguien te critique y por ahí te afecte un poquito, pregúntate, ¿a quién le ha ganado esa persona que tanto te critica? Como para que tú le des valor. Si tú has sido víctima de esas críticas en el colegio, en la academia, en la universidad, pregúntate quiénes son esas personas ahora. ¿Quiénes son los que te criticaban de niños? Mira, deja de temblar ante un tigre de papel. Deja de estar temblando ante una persona que sencillamente está hablando porque quiere hablar, porque quiere lucirse. Esa persona no le ha ganado a nadie. ¿Sabes por qué? Porque si esa persona hubiera ganado algo en su vida, estaría disfrutando su vida, no dándote tanta importancia. Entonces, tómalo como de quien venga. Esa crítica malintencionada, ¿de quién viene? De un perdedor, de una persona que nunca ganó nada. Pero para eso necesitas tener locus de control interno. Tu control debe ser interno, debe importarte lo que piensas de ti, lo que sientes por ti y hacer cosas para tu beneficio. Eso es lo que te aleja del poder de esa crítica. Usa tu autoestima. Si no tienes alta autoestima,
Tienes que trabajar para tener alta autoestima. ¿Por qué? Porque el crítico va a intentar que tú veas tus debilidades. ¿Y qué es lo que debes hacer tú? Alta autoestima te dice que debes enfocarte en tus fortalezas. Entonces, cuando esa persona comience a dársela de opinólogo contigo, recuerda quién eres. Recuerda tus victorias. Recuerda lo que sabes, lo que tienes, lo que puedes hacer. Y deja de prestarle tanta atención. Y también vendría por aquí una alternativa para las personas que han caído en ese problema de estar criticando constantemente. Toda persona que hace uso de esa crítica malintencionada y toma conciencia, si quiere liberarse de esta mala costumbre, debe reconocer esa zona oscura de su mundo interior y trabajar sobre todos sus complejos de inferioridad y de culpabilidad. Debe entender que ha estado viviendo a la defensiva durante mucho tiempo. Debe tomar conciencia que ha lastimado a muchas personas, pero que él también se ha hecho mucho daño. La persona que critica debe cambiar esa manía de estar criticando por sugerir, pedir permiso antes de hacer una sugerencia, pero sobre todo, recordar lo siguiente, que la sugerencia o la opinión debe traer una solución. Si tú vas a opinar sobre algo, opina pero también planteando una solución. No opines para arruinarle la vida o el día a una persona. Y en esta sociedad, señores, parece que la crítica se ha convertido en una estrategia de negocio. Miren, muchas personas te critican para venderte algo, para venderte una doctrina. Te critican y te dicen que tu vida es un desastre, que tú no conoces la verdad, que tú eres pecador, que tú no vas a ir al reino de los cielos. ¿Para qué? Para afiliarte a una doctrina. La crítica es acoso. Esa persona te está acosando constantemente. Esa persona no te está predicando, te está acosando. ¿Por qué? Porque quiere conseguir algo de ti. Las personas que venden algunos productos utilizan la estrategia de criticar. Por ejemplo, en algunos comerciales aparece como una burla muy sutil hacia aquel que no se sabe vestir. Es una crítica. ¿Y qué hacen? Dan una supuesta solución. Esta es la ropa que utiliza la gente ganadora. Lamentablemente hay muchas personas que utilizan la crítica y los insultos en las redes sociales para tratar de convencer. Y eso realmente da lástima, señores, porque incluso algunos profesionales, en el afán de vender sus productos, caen en la vulgaridad, caen en lo ordinario. Señores, para convencer al prójimo no es necesario perder la educación. ¿Por qué? Porque un profesional es formado para tratar con respeto a los demás. Los años de estudio, los años en la universidad nos enseñan a respetar al prójimo, a darle un buen trato a los demás. Entonces, señores, la crítica se está utilizando últimamente a diestra y siniestra para tratar de manipular a los demás. Advertidos están todos ustedes para que no se dejen convencer por estas personas, para que no sean víctimas de aquellos que están criticando. Practiquen, por favor, esa defensa sana, esa defensa emocional de decirle, ahí nomás, no lo necesito, o lo lamento, no pedí tu opinión. Mi nieto siempre ha sufrido de bullying y ya no sé ni cómo ayudarlo. En la secundaria se junta con más chicos porque sabe que ellos no le van a hacer bullying. Escúchame lo siguiente, Dávila, Socorro. El bullying se tiene que denunciar. Y si en el colegio los profesores, el director, los encargados no toman en cuenta tu queja, ellos son cómplices de ese bullying. Y tú estás en todo tu derecho a denunciar, pero tú no puedes permitir que tu nieto se exponga a ese tipo de violencia psíquica, porque lamentablemente deja secuelas. Hay algo muy curioso que coincide en muchas personas que han sido víctimas de bullying. En su etapa adulta, sienten vergüenza de caminar. Pasan por algún lugar donde hay personas
y dicen que incluso las piernas le tiemblan, sienten que se van saliendo del camino. Esas son secuelas que va dejando el bullying, todo tipo de acoso. ¿A quién más tengo por aquí? A ver, hay personas que toman el bullying para hacer reír a las personas. Guayaco Sandoval. Claro, pero escúchame lo siguiente. Esas personas que se burlan de los demás son personas que están utilizando el acoso moral. Y hay que entender lo siguiente. Hacer reír a los demás avergonzando a otra persona no tiene nada de bueno. Y debe ser denunciado, debe ser rechazado. Nosotros podemos estar en algún lugar y quisiera que aquí todos se pongan la mano al pecho. Podemos estar en algún lugar y de repente alguien empieza a acosar moralmente, empieza a burlarse de alguien. No tenemos que reírnos. ¿Saben por qué? Porque se necesita analizar las palabras de la otra persona, las palabras del acosador. Antes de reírte de alguien, por un comentario que hizo otra persona, pregúntate, ¿qué tan bueno es lo que esta persona ha dicho? ¿Y cuánto puede afectarle a la persona a quien va dirigida esas palabras? Si tú puedes analizar eso, no tienes por qué reírte de esa broma, muy por el contrario. Ser indiferente ante esa persona, darle la espalda o tal vez decirle, te estás pasando de la raya. Estás faltando de respeto. Y ponerte serio o seria. Tenemos que cambiar la sociedad. Miren, no lo van a hacer los demás. Llevamos años con nuestras autoridades y no están haciendo un cambio. Tenemos que cambiarlo nosotros. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Y bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a llegar ya al final del programa. Y a manera de conclusión, ten en cuenta lo siguiente, que si tus palabras no son atinadas, si tus palabras no han sido solicitadas, y tus palabras solamente van dirigidas a ver lo malo de la otra persona, no estás haciendo un bien, estás haciendo un daño, pero también estás reflejando lo peor de ti a través de tus palabras. Debes entender que la persona que se siente de oro brilla y no oscurece la vida de los demás. Si alguien se considera tan sabio en ese mundo, no debe perder el tiempo criticando a los demás. Muy por el contrario, debe utilizar ese tiempo y su inteligencia en ser mejor persona. Lamentablemente, en esta época de tecnología, todos estamos expuestos a que alguien en algún momento vaya a dar algún tipo de opinión. Sobre todo, las redes sociales han creado una especie de monstruo. Han creado un lugar, una ventana para aquellas personas malintencionadas intenten destruir la vida de los demás. Esperamos que en algún momento las autoridades tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, debemos aprender a aportar a nuestra sociedad y todo aquello que escape de la civilización, es decir, todo aquello que no respete las normas, las leyes, todo aquello que venga en forma de acoso, en forma de burla, debe ser rechazado. No tenemos por qué escuchar, no tenemos por qué darle cabida, porque tal vez el tema de la crítica, el tema del bullying, el tema del acoso, tal vez no toque tu corazón en ese momento porque no lo has vivido, o tal vez no lo ha vivido alguno de tus familiares. Pero piensa por un momento cómo te sentirías tú si a tu hijo, a tu hija le hacen bullying.
¿Qué quisieras tú que se haga al respecto? Entonces, antes de que eso suceda en tu familia, deja de aplaudir ese tipo de actividades y comienza a aportar a la sociedad a través de una recta conducta. Entendamos que todo acoso en forma de bullying, en forma de mobbing, va a dejar secuelas en las personas, pero también puede conducir al suicidio. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche fantástica, una noche bonita, en la cual pude disfrutar de todos ustedes. Muy agradecido a nombre de todos mis colegas en el mundo por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Gracias también por formar parte del cambio y vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos, quiero pedirles que hagan una oración antes de dormir, la práctica que deberían realizar todos los días. Agradecer antes de dormir y agradecer al despertarse. Esa práctica, señores, va a conducirlos a la felicidad, porque felicidad es autosatisfacción. La persona que está satisfecha consigo misma es feliz. Precisamente, las personas que critican no están satisfechas con ellas. Por eso viven todo el tiempo en la infelicidad. ¿Nos damos un abrazo? Por favor, vamos a ponernos de ladito y nos damos todos ese abrazo grande desde el alma. Un besote también para todos, sin excepción alguna. Y por favor, descansen. Descansen, duerman bien, que el día de mañana los está esperando para ser conquistado por ustedes. Se me cuidan. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda.